tu posición. Asesor internacional en políticas de agua de la Comisión Europea, de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de gobernanza del agua de la OCDE. No se me ocurre mejor persona para preguntarle y decirle frases que he escuchado de la última semana. Sánchez ha destruido 256 presas y embalses, o sin estas presas y embalses hay menos agua y sin agua no hay agricultura ni ganadería. ¿No? Esto está circulando ahora mismo por las redes sociales. Si además le añadimos que tiene como finalidad la producción de frutas y hortalizas en Marruecos, pues claro, tenemos la tormenta perfecta, es una fake news. ¿Realmente estamos destrozando las presas? ¿Estamos favoreciendo políticas agrarias de gobiernos extranjeros y todo esto responde a un plan arquitectado por un ente superior? Sí, bueno, en esencia lo que hay que reconocer es que España es en nuestro entorno geográfico, no solo Europa, sino podríamos unir a Turquía. Es el país que tiene más grandes presas o embalses instaladas en sus ríos, con un número próximo a los 1.200. Turquía tiene 600 y países como Noruega, Francia, Reino Unido, Italia se mueven en torno a los 500. Es decir, que España esté en este momento desmantelando más infraestructuras de este tipo que otros países, se responde también al hecho de que España tiene más que ningún otro tipo de estos países. El desmantelamiento no tiene nada que ver, está completamente desligado de la sequía, que es la manifestación aguda de un desafío crónico que tiene que ver con la escasez estructural de agua y responde a recuperar la conectividad longitudinal de los ríos. Es decir, responde al cumplimiento de directivas europeas como la Directiva Marco de Agua, que está vigente desde el año 2000 y que se aplica de manera simultánea en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, o responde a los objetivos definidos en la Estrategia Europea de Diversidad Biológica. Es decir, en sentido estricto estamos hablando de una medida que es una medida que va en el sentido absolutamente correcto de mantener la calidad de agua o recuperar la calidad de agua de nuestras masas de agua y al mismo tiempo de garantizar la integridad de esos ecosistemas acuáticos muy afectados por lo que técnicamente llamamos alteraciones hidromorfológicas, que son alteraciones en el cauce. Esas alteraciones en el cauce, cuando se hicieron con buenos motivos. En muchos casos se hicieron como resultado de pretender laminar las avenidas, es decir, hacer que el agua baje con menos energía, con menos velocidad por el cauce para evitar el riesgo de inundaciones. Para que te hagas una idea, en España ha tenido en los últimos años 2.450 eventos de inundación que en promedio han supuesto unos 500 millones de euros de costes asociados a los daños, normalmente por afección a propiedades o afección a cultivos. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que esas infraestructuras fundamentalmente estaban orientadas, su objetivo fundamental era un objetivo de gestión del riesgo de inundación. Su eliminación podría en algún momento llevar a que alguien se cuestionase sobre hasta qué punto estamos ahora incurriendo en un aumento del riesgo de inundación, que no es el caso en absoluto, porque lo que se está haciendo es reemplazar esas infraestructuras por medidas de restauración fluvial que desde un punto de vista integral lo que pretenden es recuperar la capacidad natural de retención de agua de los suelos, a veces con recuperación de los bosques de ribera, a veces con recuperación de las características hidromorfológicas del río. Es decir, en sentido estricto, si hablamos de la retirada de estas infraestructuras, estamos hablando de una medida que va en un sentido correcto. El hecho de que exista una coincidencia temporal ahora con el desmantelamiento de algunas de estas infraestructuras, con la sequía que estamos viviendo desde principios del año 2022, en realidad nos debería llevar a pensar que la correlación no es causalidad. Es decir, no es que se vincule porque se pretenda autoinfligir un daño a la sociedad española para deteriorar su resiliencia de cara a la respuesta a la sequía, sino que en realidad es una cuestión temporal. Algunos de los ejemplos mediáticamente más controvertidos, como el de la presa de Valdecaballeros, están asociados a un expediente que en realidad comenzó en el año 2019, hace 4 años.
Y es un tema que viene de lejos, porque esa infraestructura se construye para la refrigeración de 2 reactores nucleares que nunca llegaron a construirse y que de hecho llevaron a que las 2 empresas que podían operar eventualmente esa central nuclear, Iberdrola y Endesa, renunciasen a la concesión porque veían que ese reactor no se iba a construir. Entonces, creo que es importante que disociemos los temas. Un tema es un desmantelamiento de infraestructuras convencionales o infraestructuras grises en la línea de renaturalizar los ríos, porque de hecho Europa ya no tiene ríos. Europa lo que tiene son ríos canalizados, tiene canales, con algunas excepciones. El río Tagliamento en el norte de Italia, por ejemplo, es un río que todavía tiene una llanura aluvial bastante natural. Pero en sentido estricto lo que estamos haciendo es intentar recuperar la capacidad natural de los ecosistemas acuáticos para ofrecer una multiplicidad de funciones y de servicios a la sociedad. Esto que has dicho de el tema de las zonas inundables, me recuerda que estoy hablando con el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, también porque hubo un lector, ¿no?, que se nos acercó aquello de un correo que dice que y hay que investigar al ayuntamiento por nepotismo, por manipulación, porque resulta que en los bajos de las viviendas que están ahora vacíos podrían no recalificarse, sino darles la cédula de habitabilidad, etcétera, y no quieren, y esto seguro que es porque hay intereses políticos, y dijimos, bueno, vamos a preguntar, ¿no? Vamos a preguntar al legislador. Oye, fueron fantásticos en la respuesta, además, ¿eh? Y muy, muy eficientes, que es una cosa que desconocemos. O sea, nos quejamos, pero no recurrimos al legislador a preguntarle. Y allí, no recuerdo con quién hablamos, era una chica, una funcionaria, nos lo argumentó. Las partes bajas, o sea, esos bajos de esa zona de Hospitalet en la que nosotros nos referíamos, son inundables. Uh-huh. Son inundables. Entonces, ¿qué ocurre? Y ella nos lo explicaba además con muchísima responsabilidad. Decía, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos qué ha pasado en el pasado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona esto? Ella, al ser periodista, nos dio un punto didáctico y nos lo explicaba y nos decía, cuando hay una inundación o cuando hay una gran tormenta, si es de día, pues tú te das cuenta de que empieza a subir el cauce, actúa policía, bomberos, hay luz, es decir, puedes actuar. Pero si esto lo convertimos, le damos cédula de habitabilidad y viene una inundación y viene de noche, que va unida siempre a un apagón, porque evidentemente los generadores se apagan por protección, tenemos el peor escenario. Es gente que está durmiendo, poca visibilidad y seguramente desenlaces fatales. Entonces, no es que haya un tema de interés de especulación o especulativo con esa zona, sino que realmente es que esto está en una zona inundable, entonces se puede dar una autorización para una actividad diurna, que es la industrial o la comercial, pero no vamos a dar una autorización para una célula de habitabilidad porque puede haber problemas. Y algún día pasará, no hace mucho pasamos el Gloria, pasamos algún tipo de este tipo de eventos que se tradujeron eso en zonas muy inundables, en la zona de Castelldefels, zona de Hospitalet, y me acuerdo siempre de eso, de cómo se puede manipular el mensaje, ¿sabes? Cuando realmente, claro, luego estáis los expertos, los que sabéis y los que decís y explicáis, y esa es la función de lo que tenemos ahora mismo, es por qué ocurre todo esto. Hay una cosa que te quería preguntar, y es que esto lo hemos hablado en alguna entrevista anterior que has hecho con Gema, ¿no? El tema de la alteración de los caudales, que dicen que tirar el agua al mar, esto es un desperdicio, ¿eh? Creo que tú nos nombrabas que la alteración que podría suponer en los deltas y en la biodiversidad, claro, nadie habla de eso, y eso es así, ¿no? Es decir, necesitamos que los ríos desemboquen con caudal suficiente en el mar o alteramos ecosistemas. Sí, el río Ebro, por ejemplo, es un río que en muchos tramos, por ejemplo, a su paso, ni más ni menos que por la ciudad de Zaragoza, casi parece un lago lineal, porque no tiene suficiente energía. Hemos alterado tanto el régimen natural del río que el río se ha ralentizado desde un punto de vista longitudinal y esto genera una serie de problemas no menores. Por ejemplo, la proliferación de macrófitos, que son microalgas que terminan colmatando las bocatomas para los regantes
o que terminan también atorando los filtros que utilizan las centrales térmicas o las centrales nucleares que hay en la cuenca del Ebro para refrigerarse, o terminan afectando a la propia navegación recreativa, o terminan afectando... Es decir, y todo esto por no hablar efectivamente del aporte de sedimentos a la desembocadura de los ríos. Hay una idea absolutamente falsa que en realidad está enraizada en la concepción tradicional que hemos tenido de la política de agua. La política de agua, desde principios del siglo pasado, finales en realidad del siglo XIX, es una política que era la sublimación de la política agrícola. De alguna manera se entendía que el agua era un recurso que se ponía en función del sector productivo que utiliza más agua, o sea, que es más responsable de la extracción de agua en el país, que es la agricultura, que todavía hoy extrae más del 70% de agua en el país. Y lo que es la lógica que se seguía es: llevemos agua de donde se tiene a donde se necesita, esto se hacía a través de trasvases, o acumulemos agua en momentos en los que la tenemos para utilizarla en momentos en los que no la tenemos. Y esto se hacía a través de embalsamientos. Bien, esto tuvo un sentido en su momento. En su momento muchas de esas obras fueron importantes para el desarrollo agrícola y para el desarrollo económico del país. Pero, como he dicho antes, estamos hablando del país que tiene más regulados sus cauces de toda Europa, el quinto en el mundo. Y en ese contexto creo que es importante reflexionar sobre cómo progresivamente, sobre todo en un contexto de ineludible adaptación al cambio climático, donde efectivamente nos estamos encontrando no tanto con una disminución de las aportaciones en general a lo largo de un año, de las precipitaciones en lo largo de un año, sino con una incertidumbre impresionante en relación a cuándo y a dónde se producen esas precipitaciones. Es decir, no es lo mismo que las precipitaciones se produzcan en el tramo medio del río que en la cabecera. No es lo mismo que las precipitaciones se produzcan en el periodo de recarga durante el invierno, o nos pasemos todo el invierno sin tener suficiente recarga y tengamos que enfrentar la primavera y el verano sin haber tenido suficiente recarga de los acuíferos y de nuestras masas de escorrentía superficial. Entonces, como lo que estamos viendo es muchísima incertidumbre en relación con las precipitaciones, este es un efecto estrictamente vinculado científicamente al cambio climático, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre hasta qué punto ese modelo, que podríamos decir sesgado desde el punto de vista de la oferta, no tiene que completarse desde el punto de vista de la demanda con una gestión que esté orientada a aumentar la eficiencia en el uso de agua en diferentes usos y a la diversificación de las fuentes de oferta, que es un proceso no idéntico, pero sí es un proceso equivalente al que se ha seguido en el sector energético, donde hemos tenido que desplazarnos de combustibles fósiles a energías renovables, y eso ha implicado una diversificación del mix de generación eléctrica. Bueno, lo que necesitamos en el sector del agua es una transición equivalente que implica, por un lado, diversificar las fuentes de oferta, dando entrada a agua reutilizada y a agua desalada, y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de avanzar en la comprensión de que la gestión del agua no es la gestión solo del agua que va por los cursos o de los acuíferos, sino que es la gestión de las actividades en el territorio que generan presiones sobre esos ecosistemas acuáticos. Por tanto, la gestión del agua es la gestión del territorio, es la gestión de usos, es la gestión de actividades económicas, no es solo la gestión de un modelo hidrológico que intentamos cuadrar. Estoy tomando notas. El 70% del agua va destinada a la agricultura. El 70% de las extracciones de agua en el país, y no solo en este país, sino en muchos otros países, se destina a la agricultura. Hay un dato que es un dato interesante. En el año 1959, en el periodo intermedio de la dictadura de Franco, una serie de economistas educados en universidades anglosajonas regresa al país y, sin cuestionar de una manera muy abierta el régimen dictatorial, lo que dice es: no podemos permitirnos seguir más tiempo viviendo en una autarquía, aislados de la economía europea, aislados de la economía mundial, y propone un plan de estabilización de la economía española que lo que pretendía era la apertura de la economía. Bueno, efectivamente eso ocurrió, y la década de los 60 y de los 70 fueron décadas de apertura y empezaron a generar una primera ola de desarrollo económico en el país.
En el año 1959, cuando se publicó ese plan, la agricultura representaba el 15% del Producto Interior Bruto del país y representaba 1 de cada 4 empleos, un 25% del empleo. Es decir, podíamos decir que España era un país, sin ser un país estrictamente agrícola, pero era un país donde la agricultura tenía un peso muy importante a nivel productivo. En el año 2019, para no distorsionar el dato con la pandemia, la agricultura representaba un 2,6% del Producto Interno Bruto y más o menos el doble en términos de empleo, ¿sí? Más o menos en torno a una tasa de un 5% en términos de empleo. En regiones que tienen especial vocación productiva hacia la agricultura, podemos duplicar esos datos. Podríamos estar hablando de un 5% del PIB, un 10% del empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que desde el 59 a hoy se ha producido un cambio estructural de la economía española absolutamente increíble. Me atrevería a decir que casi milagroso, ¿sí? En nada se parece la economía terciaria hoy de servicios, una economía con servicios financieros avanzados, con servicios de toda clase, que hoy, por ejemplo, tiene un sector muy importante para la economía, que es el turismo, siempre cada año más o menos en torno a un 12, un 15% del Producto Interior Bruto, pero en esa evolución, en el año 1959 la agricultura era responsable del 70% de las extracciones de agua, hoy sigue siendo responsable del 70% de las extracciones de agua. Es decir, cambió la economía, pero no desacoplamos las pautas de desarrollo y de crecimiento económico de la extracción de agua. Tenemos un desafío. Y esto no quiere decir, no hay que criminalizar en sentido alguno a los regantes, no quiere decir que no hayamos avanzado mucho en eficiencia en el uso de agua en la agricultura. Pero unidades más eficientes, parcelas más eficientes, que sustituyeron riego por gravedad por riego por goteo, riego altamente tecnificado, no necesariamente implican que seamos más eficientes a escala de cuenca, a escala de territorio. ¿Por qué? Porque una vez que el regante descubre que puede ser más eficiente en el uso de agua, tiene un incentivo muy claro para sustituir la mezcla de cultivos y pasar de cultivos que generan un escaso valor de mercado a cultivos que generan un mayor valor de mercado y al mismo tiempo tiene un incentivo para extender, si se lo permite la autoridad de cuenca, extender la superficie de riego. Y esto lo hemos visto en algunas cuencas. Lo hemos visto en la cabecera del Ebro, lo estamos viendo en el Guadalquivir. Es decir, hay lugares donde, sorprendentemente, en periodos de sequías plurianuales y en un contexto de crisis climática, vemos cómo se producen expansiones de la superficie de riego o cambios de cultivo que nos llevan a cultivos que son mucho más intensivos en el uso de agua que aquellos a los que sustituyen. Y esto, entre otras cosas, es el resultado indeseado de haber sido exitosos en nuestro proceso de modernización del riego. Entonces, no estoy diciendo con esto que no haya que avanzar en políticas de eficiencia y que no haya que seguir avanzando en inversiones de modernización de riego. Lo que digo es que hay que acompañar esas inversiones de modernización de riego con medidas que nos permitan trasladar esas eficiencias individuales a la cuenca para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos. O sea que lo hemos hecho bien. Lo que pasa es que, como siempre, el negocio es un negocio, y supongo que te refieres a ese tipo de frutas tropicales que nos estamos dedicando que son altamente demandantes de agua. Es decir, que, bueno, pero ¿hasta qué punto podemos intervenir, ¿no? El gobierno o el Estado puede hacer intervención, a no ser que lo declare una especie invasora, ¿no? Entendido, no, lo explico perfectamente. Hablando de optimizaciones, la industria entonces intuyo que está haciendo bien las cosas. También en su momento estuvimos hablando con una empresa del sector del automóvil aquí en Barcelona, se ha vertido cero. Les acusa. Creo que las industrias están haciendo muy bien las cosas y el jugador, el invitado de piedra, los campos de golf. ¿Cómo lo están haciendo? Porque son siempre víctimas del desperdicio de agua y cuando hablamos con ellos, porque ya te digo que es un proceso todo que hacemos para documentarnos, te dicen que lo están haciendo muy bien, que están utilizando aguas recicladas, etcétera. Es verdad, nos mienten, nos engañan. Yo creo que en sentido estricto hay bastante demagogia en relación con los campos de golf, porque los campos de golf, determinadas industrias, tienen muchos incentivos para avanzar precisamente en modelos de economía circular que les permitan recuperar las aguas, regenerarlas y poderlas utilizar de nuevo. Yo no creo que esa sea una preocupación masiva. A mí no me preocupa tanto el campo de golf como el desarrollo urbanístico que está vinculado al campo de golf, por ejemplo. Que Es demanda decir, mucha agua y también la construcción.
Y si entramos en la actividad turística, el turismo representa hoy casi un 15% del Producto Interno Bruto. Este año vamos a volver a niveles prepandemia. En el año 2019 España fue el segundo destino turístico del mundo, recibiendo más de 83 millones de visitantes internacionales para un país de 45 millones de personas. Hay una concentración impresionante desde un punto de vista espacial y temporal de esos visitantes internacionales. La mayor parte de ellos se concentran en el arco mediterráneo, los dos archipiélagos y el Golfo de Cádiz, que son justo los lugares del país que tienen mayor estrés hídrico a largo plazo. Y al mismo tiempo, la concentración estacional se produce sobre todo entre mayo y septiembre. A ellos se suman casi 100 millones de desplazamientos anuales de turistas nacionales que tienden a concentrarse, muchos de ellos, en julio y agosto, en las mismas zonas. Es decir, esa presión, esa población flotante que en muchos municipios duplica, triplica, cuadriplica la población residente durante el año, está poniendo una presión, por un lado, sobre las redes de suministro. Tenemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el consorcio de aguas de los municipios de la Costa Brava, es paradigmático en ese sentido. Preocupaciones sobre si seremos capaces de garantizar el suministro para todos estos visitantes internacionales, para los residentes locales. Mi respuesta sería sí, no debería haber mayores problemas, entre otras cosas porque el artículo 60 de la Ley de Agua es garantista, establece una jerarquía de usos y en esa jerarquía de usos protege los usos poblacionales sobre cualquier otro. Por tanto, incluso en un contexto de sequía, y aquí tenemos una contradicción los que nos dedicamos a esto, lanzamos el mensaje de que hay que inquietarse por la emergencia climática, de que hay una sequía bastante intensa, que estas sequías cada vez serán más intensas y frecuentes, pero al mismo tiempo el ciudadano abre el grifo y se encuentra agua 24 horas al día durante 7 días a la semana en la mayor parte del territorio nacional. Ahí tenemos una contradicción que tiene que ver, la contradicción no es de los que nos dedicamos a esto, la contradicción se explica muy sencillamente. Tenemos un sistema altamente tecnificado en el ciclo urbano del agua que garantiza el suministro y la cobertura universal de estos servicios que están asociados a derechos humanos. Tenemos una ley de agua que establece una jerarquía de uso que protege los usos poblacionales, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes, por ejemplo, de que hay otro desafío aguas abajo, que es qué hacemos con los efluentes de aguas residuales. Y ahí es donde se plantea el principal desafío con el turismo. El turismo nos genera un problema no tanto de obligarnos, de poner presión adicional sobre nuestras redes de suministro, que también, sino sobre todo por la presión que pone sobre las redes de recogida y tratamiento de aguas residuales, lo cual en parte explica que como resultado del incumplimiento para cumplir con la directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas, España esté pagando con dinero de los contribuyentes en los últimos años una sanción financiera como resultado de una sentencia en firme del Tribunal de la Unión Europea. Es decir, todos los años estamos pagando, en los últimos años se han pagado casi 75 millones de euros vinculados a sanciones por el incumplimiento de algunos municipios de esta directiva europea de tratamiento de aguas residuales. Esto es lo que nos debería llevar a reflexionar sobre nuestro modelo. Y ahí es donde creo que se abren incentivos importantes, por poner una nota positiva, incentivos importantes para reflexionar sobre el potencial de la reutilización de aguas regeneradas, tanto aguas residuales como aguas de tormenta. Esa reutilización está siendo muy exitosa en determinadas plantas concretas, en determinados lugares concretos. Nos falta el desafío de escalar, de ser capaces de aumentar la escala de ese tratamiento de aguas residuales para conseguir entonces un impacto sobre las cuencas. Y este desafío solo se puede hacer si enfrentamos algo que, voy a utilizar jerga, pero si enfrentamos algo que se llama simbiosis industrial. Relaciones mutuamente beneficiosas entre diferentes sectores de actividad económica. ¿Por qué? Porque una planta depuradora hoy permite recuperar agua, recuperar nutrientes, fósforo, nitrógeno, recuperar biogás que le permite ser autosuficiente de manera energética y vender a la red la energía sobrante, pero para eso necesitamos el desarrollo institucional y financiero que permita que haya mercados para el agua reutilizada, mercados para los productos que se riegan con agua reutilizada, mercados de nutrientes, fertilizantes y mercados de biogás. Si no hacemos este desarrollo y profundizamos en esta idea de simbiosis industrial, entonces la tecnología será muy exitosa, pero nunca será capaz de generar el impacto ambiental positivo que buscamos a la escala necesaria.
Yo siempre que hablo contigo, Gonzalo, siempre es lo mismo, incides en lo mismo, el reciclaje del agua. Es decir, señores, no hay agua y la que tenemos la estamos gestionando fatal, y siempre me dices lo mismo, desde residuos que se pueden utilizar, agua para riego, nutrientes para la agricultura como abono, etcétera, y luego evidentemente la energía. Siendo conscientes de que la reutilización de agua, los modelos de economía circular en determinados sectores son absolutamente esenciales y hay regiones que han avanzado muchísimo. España es el país que más agua reutiliza de Europa, pero además es el país que tiene mayor potencial de reutilización. Todavía estamos reutilizando aproximadamente unos 350 millones de metros cúbicos al año, que es muy poco en relación con el potencial real que tenemos. Para algunas industrias, la reutilización es la solución clara, es decir, es una solución de ingeniería que te permite no generar residuos, sino aprender a vivir de tus residuos para poder seguir viviendo del recurso. Esta sería la idea. Tenemos que ser capaces de completar estos esfuerzos con esfuerzos también en desalación de agua de mar y de agua salina. Es imposible que seamos capaces de avanzar en reutilización y en desalación si no avanzamos en el rediseño de incentivos. Es decir, hoy un metro cúbico de agua reutilizada puede estar en torno a los 40-45 céntimos de euro. Un metro cúbico de agua desalada a la salida de la desaladora, por ejemplo, en el Prat, puede estar en 90 céntimos por metro cúbico de agua desalada. Y eso tiene que competir a veces con el hecho de que el regante puede estar pinchando un acuífero sobreexplotado con alto nivel de salinidad y a veces contaminado por nitratos, y estar pagando simplemente el coste energético del bombeo por 10 céntimos de euro por metro cúbico. Si no somos capaces de entender que las nuevas tecnologías nos ofrecen oportunidades, pero que necesitamos crear demanda para lo que nos ofrecen esas nuevas tecnologías, las tecnologías seguirán ahí, las habremos pagado, habremos hecho un esfuerzo inversor, a veces con fondos europeos, a veces con fondos de los contribuyentes, a veces con inversión privada, pero eso no estará generando el objetivo social que nos hemos definido de manera colectiva. Claro que estamos apelando también a la responsabilidad del regante o del agricultor. Es decir, señor, pozos ilegales no. ¿No? Y lamentablemente eso brilla por su ausencia. Pero sobre todo creo que es importante que nos alejemos en la discusión sobre sostenibilidad, es importante que nos alejemos de una discusión que sea solo construida sobre la base de imperativos morales, es decir, no solo tenemos que hacer esto para ser buenos, tenemos que hacer esto porque encontremos buenas razones para hacerlo. Yo siempre digo que la insostenibilidad se explica porque tenemos poderosos incentivos para tomar malas decisiones. Lo que necesitamos en términos de sostenibilidad es buenas razones para tomar mejores decisiones. Lo estamos viendo con la tecnología solar, por ejemplo, ¿no? Ha sido un ejemplo clarísimo de cómo se ha apoyado esa tecnología y cómo la ha abrazado la población, la industria en general. ¿Eso es posible hacerlo también con el agua? Al final es una política, como dices, de incentivos, es un problema de gobernanza. Necesitamos es un desafío análogo, no digo que sea idéntico, pero es un desafío análogo. Necesitamos entender que es necesario apoyar de una manera explícita ese esfuerzo de diversificación de las fuentes de oferta. Tenemos que entender que nuestro país ha sido muy exitoso en un modelo de inversión en relación a los servicios del agua que estaba básicamente orientado a reducir la brecha en términos de cobertura. Es decir, no hace tantas décadas que nuestro país, de hecho, mucha gente de las generaciones anteriores recordará cuando en los pueblos de nuestro país no había agua potable, no se recogían las aguas residuales. Y de esto no hace tanto. Pero nuestro país ha sido muy exitoso, es un caso de éxito internacional en relación a su capacidad para generar un modelo de inversión que permitiese reducir la brecha a cero y garantizase la cobertura universal de los servicios. Ahora estamos necesitando otro modelo de inversión. El nuevo modelo de inversión tiene que ser un modelo de inversión orientado a garantizar la seguridad hídrica a largo plazo, hacer esa seguridad hídrica compatible con otro tipo de objetivos sociales de desarrollo social, de cohesión territorial, de desempeño macroeconómico, de transición energética, de salud pública, de garantía de niveles de calidad ambiental. Y tenemos que ser capaces de hacer ese modelo de seguridad hídrica a largo plazo compatible además con la adaptación al cambio climático. Hemos sido bastante exitosos en cuanto a la transición energética, para la descarbonización, vinculada a la mitigación de los efectos del cambio climático. Pero seguimos hablando del cambio climático en futuro, como si tuviésemos inercia gramatical, cuando el cambio climático ya está aquí. Y por lo tanto necesitamos esfuerzos importantes de adaptación a ese cambio climático que ya está aquí. Si la energía es imprescindible
para la mitigación, el agua es imprescindible para la adaptación. El agua y el territorio son imprescindibles para la adaptación. Necesitamos construir una hoja de ruta equivalente en términos de adaptación y esto, como decía antes, implica gestionar mejor las actividades económicas que generan presiones. Pero tenemos que hacerlo sobre la base de ir encontrando buenas razones, un sistema de incentivos al que respondan las empresas, los diferentes niveles de la administración pública, pero también la sociedad civil, respondamos modificando voluntariamente nuestro comportamiento sin necesidad de que esto sea un imperativo ético o un imperativo moral que uno tenga que creerse. No necesitamos true believers, ¿sí? La mejor manera de combatir el negacionismo, la desinformación, las fake news, no es desde una posición sectaria, ¿sí? El gran problema de los sectarios es que a lo largo de su vida el único privilegio al que se enfrentan es que pueden cambiar de secta. Los que intentamos pensar de manera libre no podemos incurrir en posiciones sesgadas y en posiciones sectarias. Tenemos que ser capaces de entender que estas cosas no se tienen que hacer porque sí, estas cosas se tienen que hacer porque encontremos buenas razones para hacerlas. Hay que seducir al votante, que ahí es donde creo que radica el principal problema. Si los ciudadanos no muestran interés, el político no va a trabajar en esa dirección. Eso es algo que hemos aprendido y lo tenemos clarísimo. Hemos hablado de las desaladoras y del reciclado, pero también me gustaría comentar otro de los grandes problemas que se achacan a las energéticas. Es decir, nos hemos quedado sin agua en los pantanos porque se desaguaron para generar electricidad en un momento concreto. Y en aquel momento, además, se explicó, se dijo, señores, estamos gastando el agua para generar energía que necesitaremos dentro de 5 meses. Y así ha sido. O sea, tú eres una de las voces que alzaba la mano. Es decir, esto se tiene que regular. ¿Qué ha hecho el gobierno? Multar, pero ya no podemos volver el agua a la cabecera ni a los embalses. Es decir, ¿cómo solucionamos esto? Es un Bueno, problema. aquí tenemos otra de las características propias de la gestión insostenible de nuestros recursos naturales. La gestión es insostenible, entre otras cosas, porque siempre es ex post, porque siempre llega tarde, porque hemos definido políticas ambientales o políticas de agua que se han construido como políticas de remediación de impactos, pero, digamos, llegamos siempre permanentemente tarde a la ocurrencia de esos impactos. La sostenibilidad pasa por ser proactivos, por ser preventivos, por tener una posición ex ante. Tenemos que ser capaces de avanzar de la gestión de crisis a la gestión de riesgos y oportunidades. Y esto implica fundamentalmente entender que en el caso que mencionas fueron 2 episodios fundamentalmente en la cuenca del Duero y en algunas cuencas del noroeste de España. Básicamente, en ese caso, deberíamos reconocer primero que esto ya está, en algún sentido, regulado de manera explícita en el artículo 55 de la Ley de Aguas, cuando se establece la posibilidad de que la autoridad de cuenca, en nuestro caso las confederaciones hidrográficas, modifiquen el régimen concesional, el régimen de autorizaciones administrativas para la utilización de agua para determinadas actividades, en una situación en la cual sea necesario recuperar el control sobre un bien de dominio público. Por tanto, la simple evocación del artículo 55 de la Ley de Agua debería servir. Luego, los reglamentos específicos que regulan la operación de las centrales hidroeléctricas también están asociados a una autorización pública por parte de la autoridad de cuenca. Pero efectivamente, si hay una mala praxis y se produce una descarga de agua y se genera una crecida artificial para beneficiarse de turbinar agua en un momento en el que los precios del mercado mayorista de la energía eléctrica hacen que se generen unos beneficios extraordinarios, a esa mala praxis solo se puede llegar ex post, ¿sí? Es decir, necesitamos o bien mejorar nuestro sistema de autorización para que se produzca un trámite vinculante que impida que esta mala praxis se lleve a cabo, o si no, necesitamos generar un sistema de sanciones que de alguna manera permita reconocer que se ha producido una mala praxis, que esa mala praxis implica la vulneración de algunos artículos relevantes de la legislación española y entonces ser capaces de generar el desincentivo, pero claro, tienen que ser sanciones suficientemente importantes, porque si la sanción no es tan importante como para compensar por los beneficios extraordinarios que se han obtenido, entonces estamos generando riesgo moral, estamos generando un incentivo perverso, ¿sí?
Entonces, yo creo que este tema es un tema que se planteó en un momento concreto, que yo creo que de alguna manera no debería ser recurrente, no debería producirse en el futuro. Pero, por ejemplo, hay un caso en relación con la generación hidroeléctrica que sí que merece la pena mencionar. Los temas de agua se apoderaron del centro del escenario el verano pasado, cuando se produjo un evento extremo de sequía en el centro y el este de Europa. En ese momento, que además coincidía con la invasión ilegal de Ucrania y que coincidía al mismo tiempo con la peor crisis energética en 50 años, hubo un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Federal de Alemania para construir un proyecto que pasaba por Cataluña, el MidCat, que permitía aliviar la dependencia alemana de gas natural ruso. Hubo oposición fuerte por parte del presidente de la República de Francia, por Emmanuel Macron, y una de las razones que se sugerían para la oposición es que Francia, en sentido estricto, tiene resuelta su generación eléctrica a partir de reactores nucleares. ¿Sí? El 70% de la generación eléctrica en Francia procede de nuclear. Bien, pero justo el verano pasado, coincidiendo con esa sequía extrema en el centro y el este de Europa, que disminuyó muchísimo el caudal de ríos centrales como el Elba, el Rin, el Danubio, que baña 19 países europeos, 14 de los cuales son miembros de la Unión Europea. En ese contexto, había, de los 52 reactores nucleares franceses, 36 tuvieron que parar como resultado de un problema de refrigeración. mantenimiento. No, pararon primero por un problema de mantenimiento que tenía que ver con la corrosión. Entonces, el resto dijo, bueno, pues nosotros podemos seguir operando. Pero no podían seguir operando porque no había agua suficiente o porque el agua que llegaba para refrigerar las centrales, al ser menos, llegaba con una temperatura demasiado alta que aumentaba el coste de refrigeración de las centrales. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue que Francia terminó comprando a España más gas natural que en la historia. Pero en paralelo, España, un líder mundial en energías renovables, cuando intentaba aprovechar su producible hidroeléctrico, no podía, porque la sequía que también afectaba a España era una sequía que impedía que hubiese agua suficiente para turbinar en determinadas centrales hidroeléctricas. Y por tanto, España también tuvo que recurrir durante el verano a ciclos combinados de gas natural en centrales térmicas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de repente un tema que parecía estrictamente energético, de repente se descubrió que tenía que ver con el agua. Y en paralelo, los problemas de navegación de buques de determinado calado en esos ríos en el centro de Europa condujeron a la disrupción de cadenas de suministro críticas, de semiconductores, de fertilizantes en un momento de crisis alimentaria, sobre todo en países de África, o de gas natural en un momento de crisis energética. Es decir, cuidado con estos temas del agua, que parecían temas sectoriales, parecían temas estrictamente ambientales, pero resulta que están en el corazón de nuestro modelo de desarrollo económico. Claro, y ahí es donde Europa recuerda que existe una directiva de marco del agua que lo que busca precisamente es recuperar todas estas cuencas fluviales. Queda clarísimo. Hay una frase que me gustó mucho que explicabas en la última entrevista que te hicimos con Gema, en el que decías que los ríos, que los océanos o el aire, ¿no? Que no entendían de fronteras administrativas. Entonces, que es necesaria una política de gobernanza global para hacer frente a desafíos que son globales. Es decir, al final no podemos marcar fronteras. Mi problema acaba aquí, ¿no? Es una cosa clara, clarísima. Uy, se me había apagado la pantalla. Te iba a hacer otra pregunta, que era qué sistemas de ahorro de agua conocías o eran viables, pero ya lo has dicho, es que ya están ahí. Lo que hay que hacer es implantarlos y hacerlos atractivos. ¿De quién depende esto? ¿A quién tendríamos que hacer este llamamiento, por decirlo de alguna manera? Hay una tentación. La tentación es que como los servicios de agua se prestan a nivel local, es decir, al regante le llegan a través de una bocatoma o le llegan a través de un pozo, como a la industria le llegan también a través de una tubería, como a los ciudadanos nos llegan a través del grifo. En la práctica tenemos una visión completamente distorsionada del ciclo del agua, porque esto nos lleva a pensar que el desafío es local cuando en realidad el desafío es global. Los problemas de seguridad hídrica a largo plazo, la necesidad de adaptación al cambio climático, no son exclusivas de España. España está en una situación muy parecida a la del resto de las cuencas mediterráneas, tanto las del sur de Europa como las del norte de África, a los países de Oriente Medio, a repúblicas en el centro de Asia, amplias zonas en China o en India, a países como Singapur, al sur de Australia, a los 17 estados del oeste norteamericano.
a la costa del Pacífico en América Latina, al nordeste de Brasil. Es decir, es una realidad que está afectando de una manera nítida a más de una cuarta parte de la población mundial. Tenemos que ser capaces de reflexionar sobre esta dimensión global y sobre la necesidad de soluciones supranacionales para determinados desafíos, pero eso no quiere decir que nuestras intervenciones no puedan ser a nivel local, porque la adaptación por definición es un comportamiento racional que se experimenta a nivel local. Cada uno se adapta al cambio climático. Y esa adaptación, desde mi punto de vista, pasa por entender que el cambio climático es un desafío de acción colectiva. Si es un desafío de acción colectiva, demanda respuestas colectivas. Y esto implica que necesitamos modelos inclusivos que aúnen los esfuerzos de los diferentes niveles de la administración pública, del sector privado y de los ciudadanos. No es uno u otro. No tiene sentido hacer eso que los anglosajones llaman pointing finger. No se trata de señalar con el dedo a un responsable o a otro. Tenemos una responsabilidad asimétrica. No todos somos igualmente responsables, pero sí todos somos corresponsables de lo que está ocurriendo. Y por tanto creo que necesitamos un esfuerzo colectivo que no implica solo... Por eso el desafío es un desafío no de gobierno, sino de gobernanza. Y la gobernanza no es solo transparencia y rendición de cuentas en la gestión, no es solo participación significativa de los ciudadanos, no es solo integridad, es decir, ausencia de corrupción. La participación también implica marcos institucionales racionales, implica incentivos para la innovación y no solo tecnológica, implica el rediseño de incentivos e implica algo importantísimo, diálogo entre políticas sectoriales. No podemos tener a la política industrial por un lado, a la política turística por otro lado, a la política de desarrollo urbano por otro lado, a la política ambiental por otro lado, a la política de agua por otro lado. No, el territorio es complejo, todas estas actividades se superponen, necesitamos que nuestra política genere marcos complejos de política en la que cada uno de los sectores dialoguen entre sí. Cada vez que se habla de la necesidad de un pacto de Estado sobre el agua, enfatizo sobre el hecho de que ese pacto de Estado sobre el agua no es un pacto solo entre la administración del Estado en sus diferentes niveles y los usuarios de agua, sino que es un pacto también entre usuarios. Necesitamos entender que la gestión del agua es la gestión de conflictos y que la gestión de conflictos solo se puede resolver si generamos un amplio diálogo y entramos en una discusión que implica abrir la caja de Pandora, pero que creo que una sociedad adulta tiene que abrir, que es hablar de la gestión de riesgos, el reparto de la carga, cómo repartimos los beneficios, los costes y los riesgos asociados a la gestión del agua y a la adaptación al cambio climático. Chimpú. Gonzalo, es que Muy bien. queda clarísimo. 45 minutos. Te he dicho que vamos a hacer un TikTok de 3 minutitos y es imposible. No se pueden. Bueno, ahí tienes material para... No se pueden abordar problemas complejos no se puede reducir al absurdo, que digo yo. Es muy complicado. Mira que lo intentamos, pero es imposible porque son matices tan importantes y no podemos simplificar el lenguaje tampoco. Es un gusto hablar contigo, Gonzalo. Igualmente, José. Oye, muchísimas gracias y a ver si se ha descargado esto. No sé qué tal velocidad tienes. Sí, está.